La moneda de cambio. El pacto con el enemigo. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de que la verdad destruya la vida perfecta de nuestra protagonista, te pedimos un favor. Dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte ningún drama de la alta sociedad. Comenta tu primera impresión. 3 palabras y el estallido de un imperio. Se paró frente a ella, el arquitecto de su vida perfecta, y con solo 3 palabras lo demolió todo. Te dejo, Lucía. Lucía Romero sintió cómo la copa de cristal se le resbalaba de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol, una metáfora violenta y perfecta de su propio corazón. Estaba de 7 meses, embarazada de su hijo, el heredero de la fortuna Vargas, una fortuna que su propia familia, los Romero, había ayudado a construir. Pero su esposo, Nicolás Vargas, había encontrado una nueva socia, una heredera más rica y más útil. No solo quería el divorcio, quería borrarla, quería borrar a su hijo. Desterrada y sin un céntimo, Lucía encontró un aliado en el único hombre al que Nicolás temía más, su implacable rival, Héctor Montegro. Esta no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo el amor de una madre, forjado en el fuego de la ruina, y la promesa de un enemigo nacida de una deuda olvidada, construyeron una fortaleza alrededor de un niño que el hombre más poderoso de Barcelona intentaría y fracasaría en derribar. Acto Punwurs. La última gala en Barcelona. Las lámparas de araña en la gala benéfica. Metamorfosis en el poble español goteaban luz como diamantes líquidos, proyectando un brillo dorado sobre la élite de la ciudad. Lucía Romero, con la mano posada protectoramente sobre la suave curva de su vientre, observaba a su esposo, Nicolás Vargas, recorrer la sala. Se movía con la gracia de un depredador, su sonrisa un arma cuidadosamente calibrada que desarmaba a competidores y encantaba a inversores. Era apuesto, increíblemente apuesto, y durante los últimos 5 años había sido suyo. Su vida era una obra maestra de perfección curada. El ático extenso con vistas a la ciudad condal, los fines de semana en la Costa Brava, los vestidores repletos de trajes a medida y alta costura. Todo formaba parte de la marca Vargas, una marca construida sobre el intelecto agudo de Nicolás y el sólido cimiento de dinero antiguo de la familia de Lucía, los Romero. Su padre, un empresario tradicional, había visto en la ambición de Nicolás la pareja perfecta para el legado familiar. Había apadrinado al chico, dándole el capital para empezar la consolidada Vargas, y le había entregado su tesoro más preciado, su hija. Tu joya resplandeciente, ¿eh? Ronroneó una voz a su lado. Era Beatriz Solano, una mujer cuyo rostro era tan tenso como su círculo social. Lucía ofreció una sonrisa educada. Es el brillo del embarazo, Beatriz, o eso dicen. Bueno, te queda mejor que a la mayoría. Nicolás debe estar encantado. Un varón para continuar con el nombre, comentó Beatriz, midiendo el baby bump de Lucía. Lo está, dijo Lucía, su mirada encontrándolo de nuevo al otro lado del salón. Él estaba inmerso en una conversación aparentemente cordial con Lorenzo Cruz, el magnate de telecomunicaciones, notoriamente implacable. Junto a Cruz estaba su hija, Blanca, una mujer que parecía haber sido esculpida en hielo y diamantes. Se reía de algo que Nicolás había dicho, su cabeza inclinada justo a ese ángulo, la boca escarlata en contraste con su piel pálida. Un pinchazo de inquietud, una sensación que se había vuelto demasiado familiar últimamente, le oprimió el pecho a Lucía. Eran las noches tarde en la oficina.
las llamadas telefónicas susurradas que él terminaba bruscamente cuando ella entraba en la habitación. El rastro de un perfume, no el suyo, aferrándose débilmente a la chaqueta de su traje. Él siempre tenía una explicación plausible. Un trato se está cerrando. Una crisis se está evitando. Sabes cómo es, Lucía. Para seguir en la cima, nunca puedes descansar. Y ella, queriendo ser la esposa que apoya, la pareja perfecta, lo había aceptado. Había empujado sus dudas a los rincones oscuros de su mente, centrándose en el cuarto del bebé pintado en tonos suaves, en la pequeña vida que revoloteaba dentro de ella. Sus ojos escanearon la sala y se posaron en una figura de pie sola cerca de las puertas francesas que daban a la terraza. Héctor Montegro, el único hombre en Barcelona que podía hacer que Nicolás se encogiera. Montegro era dinero nuevo, un fantasma que había emergido de las sombras de Silicon Valley hace 5 años y había estado desmantelando sistemáticamente a sus competidores desde entonces. Su rivalidad con Nicolás era material de leyenda en la diagonal. Donde Nicolás era encanto pulido, Héctor era eficiencia brutal. Él no estrechaba manos. Él conquistaba. Se veía diferente a las fotos en Forbes y Expansión. Más alto, más oscuro. Una intensidad irradiaba de él que parecía succionar el aire de su entorno inmediato. No estaba sonriendo ni socializando. Simplemente estaba observando, su mirada un barrido analítico. Por un segundo aterrador, sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la abarrotada sala. No había calidez en ellos, solo un destello de algo que ella no pudo descifrar. ¿Reconocimiento, quizás? ¿O era lástima? Ella se estremeció y desvió la mirada, sintiendo como si él hubiera visto a través de su felicidad, cuidadosamente construida, hasta el corazón ansioso que latía debajo. Nicolás finalmente se separó de los Cruz y regresó a su lado, su mano posándose en la parte baja de su espalda. «Disfrutando de la fiesta, mi amor. Es un evento encantador», dijo ella, tratando de mantener un tono ligero. Tú y Blanca Cruz parecían tener mucho de qué hablar. Un atisbo de molestia cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa característica. Lorenzo es un mal necesario y Blanca es su guardiana. Es solo negocio, Lucía, siempre negocio. Se inclinó y la besó en la mejilla, pero sus ojos ya estaban escaneando a la multitud en busca de su próximo objetivo. El beso se sintió frío, un gesto de performance para la audiencia para la que siempre estaban actuando. Esa noche, mientras su coche de lujo cortaba las calles brillantes de Barcelona, el silencio entre ellos era pesado. Lucía quería preguntar sobre las noches tarde, sobre el ligero aroma a gardenias en su cuello, pero las palabras no se formaban. Hacer la pregunta era estar preparada para una respuesta que no estaba segura de poder sobrevivir. De vuelta en su ático, el silencio se amplificó por las habitaciones cavernosas y la vista panorámica de la ciudad que nunca dormía. Nicolás se aflojó la corbata, de espaldas a ella mientras miraba por los ventanales del suelo al techo. «El trato con Cruz va a ser monumental, Lucía», dijo con la voz distante. «Es la pieza final. Nos hará intocables. Nosotros». La palabra sonó extraña, una reliquia de un tiempo en el que ella creyó que significaba a ellos dos. Ahora se sentía como si significara a él y su ambición. «Eso es maravilloso, Nico», respondió ella en voz baja. Él no se dio la vuelta. «Necesito que entiendas lo que está en juego, el nivel de compromiso que va a requerir». «Lo entiendo», susurró ella. Su mano en su vientre. Ambos lo entendemos. Durante un largo momento,
No dijo nada. El único sonido era el zumbido de la ciudad. Cuando finalmente se giró, su rostro era una máscara que ella no reconoció. El marido encantador se había ido, reemplazado por el CEO despiadado. No había amor en sus ojos, solo un cálculo final escalofriante. La jaula dorada que ella había llamado hogar estaba a punto de convertirse en su tumba. Acto 2. La demolición de un futuro. La semana siguiente transcurrió en una niebla de normalidad forzada. Nicolás estaba más distante que nunca, un fantasma en su opulento hogar. Se movía con un propósito silencioso y deliberado que ponía a Lucía de los nervios. Él estaba orquestando algo. Lo sabía, pero se aferró a la esperanza de que fuera solo el trato Cruz. La aventura empresarial absorbente que, según él, era por ellos. La ilusión se hizo añicos un martes por la tarde, con el cielo del color de un moretón apagado amenazando lluvia. Lucía estaba en el cuarto del bebé, doblando cuidadosamente un pequeño suéter de cachemira, cuando Nicolás entró. No comentó sobre la habitación, sobre el mural de un bosque sereno que había encargado pintar a mano, ni sobre la pequeña montaña de regalos de su ostentosa fiesta de bienvenida al bebé. Simplemente se quedó en el umbral, su traje a medida luciendo absurdamente, fuera de lugar, en medio de la suave inocencia de la habitación. «Necesitamos hablar», dijo. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Era la voz que usaba en las reuniones de la junta directiva justo antes de destripar un departamento en quiebra. Un miedo helado la invadió. «De acuerdo», se detuvo, su mano quieta sobre el suéter. «¿Hay algún problema con el trato?» «El trato está bien. El trato es perfecto». Caminó más adentro de la habitación, sus caros zapatos de cuero silenciosos sobre la lujosa alfombra. Se detuvo junto a la cuna, pasando una mano por la madera pulida y lisa. Todo esto, es una complicación». «¿Una complicación?» La voz de Lucía era un susurro débil. «Nico, este es el cuarto de nuestro hijo, nuestro bebé». Finalmente la miró, y sus ojos eran tan grises y fríos como la tormenta que se acumulaba afuera. «Te dejo, Lucía». Las palabras no se registraron al principio. Eran solo sonidos, desconectados del significado. Ella lo miró fijamente, esperando el remate, que la broma cruel terminara. Pero su expresión permaneció inmutable, una máscara de sombría finalidad. «¿Qué?» «Te dejo», repitió él, clipeando cada palabra con brutal precisión. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Lucía sintió que la fuerza se le agotaba de las piernas y se agarró al cambiador para apoyarse. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Por quién es? ¿Por Blanca Cruz?» El nombre sabía a veneno en su lengua. Él tuvo la decencia de desviar la mirada, sus ojos fijos en el paisaje urbano, más allá de la ventana. «Blanca y yo nos vamos a casar. Su padre me ha nombrado socio de pleno derecho en Cruz Telecom. Esta fusión no es solo negocio, Lucía. Es una dinastía. La audacia absoluta de la situación, la naturaleza fría y transaccional de su traición, le robó el aliento. La estaba intercambiando a su familia, por un mejor acuerdo comercial. ¿Una dinastía? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con tu hijo?» Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente empañaron su visión. «El bebé cambia las cosas», dijo, volviéndose hacia ella. Su rostro estaba firme, resuelto. «La familia de Blanca es particular. Un hijo de un matrimonio anterior, especialmente uno que nace tan cerca de nuestra unión, sería una vergüenza». «Un cabo suelto». «¿Un cabo suelto?», chilló ella, el sonido crudo y herido. «Es tu hijo, es una parte de ti.
Lo cual es exactamente por lo que debe ser manejado limpiamente, continuó Nicolás, su voz bajando a un tono conspirador, como si estuviera discutiendo una adquisición hostil, no el destino de su hijo. Tengo una propuesta. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo muy generoso, más que suficiente para que vivas cómodamente, para que vayas a un lugar nuevo, para que empieces de nuevo. No quiero tu dinero, Nicolás. Quiero a mi esposo. Quiero un padre para mi hijo. ¿No estás escuchando?, siseó, dando un paso más cerca. La máscara de civilidad se había ido, revelando la fealdad debajo. El acuerdo está supeditado a una cosa: que interrumpas el embarazo. El aire abandonó sus pulmones, en un solo jadeo entrecortado. La habitación se inclinó violentamente. Por un momento, pensó que se desmayaría. Le estaba pidiendo que matara a su hijo, que borrara la última pieza viviente del amor que pensó que habían compartido, todo por el bien de su ambición. «Fuera», susurró, temblando con una rabia tan profunda que sintió que podía destrozar sus huesos. «Lucía, sé razonable. Un niño solo te atará a un pasado que ha terminado. Esto es una ruptura limpia para ambos. Puedes ser libre». «¡Fuera!», gritó, agarrando una lámpara de porcelana de la mesita y arrojándosela. Se estrelló contra la pared justo detrás de su cabeza. El sonido de la cerámica destrozada, haciéndose eco de la destrucción en la habitación y en su corazón. Él ni siquiera se inmutó. Simplemente se alisó la corbata, su expresión endureciéndose hasta el desprecio absoluto. «Veo que vas a ser difícil». Esperaba manejar esto con dignidad. ¿Dignidad? Entras en el cuarto de nuestro bebé y me pides que lo asesine por tu carrera. ¿Y hablas de dignidad? Su cuerpo temblaba con sollozos, una tormenta de dolor y furia estallando dentro de ella. «Bien», dijo, su voz como el hielo. «Que sea a tu manera, pero no pienses por un segundo que obtendrás algo de mí. Nuestro acuerdo prenupcial es blindado, algo que tu propio padre insistió en redactar. Cada activo, cada opción de acciones de la consolidada Vargas está a mi nombre. La empresa estaba en quiebra cuando nos casamos. Yo soy quien la hizo lo que es. Saldrás de este matrimonio con lo que trajiste, el apellido Romero, y no mucho más». La estaba cortando por completo, dejándola abandonada. Él había usado el dinero y las conexiones de su familia para construir su imperio, y ahora la estaba descartando sin nada. «Mi padre confió en ti», sollozó. «Tu padre está muerto», dijo Nicolás con escalofriante finalidad. «Hizo una mala inversión. Ahora la estoy corrigiendo». Se dio la vuelta y salió del cuarto del bebé, dejándola sola en medio de los escombros de su futuro. Ella se hundió en el suelo. Sus manos se envolvieron alrededor de su vientre, la vida diminuta e inocente dentro de ella. Lo único real que quedaba en un mundo que acababa de ser despojado de toda su verdad. Pregunta interactiva. ¿Qué sientes al ver que Nicolás usa el acuerdo prenupcial de su suegro para despojar a Lucía? ¿Crees que hay alguna justificación en su ambición o es un acto de pura maldad? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Acto 3. El descenso a Brooklyn y la deuda de honor. Los días que siguieron fueron una clase magistral de crueldad sistemática. Nicolás, fiel a su palabra, se movió con la eficiencia impersonal de un asaltante corporativo desmantelando una empresa. La primera notificación fue un correo electrónico de la administración del edificio, informándole cortésmente que el contrato de arrendamiento corporativo del ático iba a ser rescindido y que tenía 30 días para desalojar.
Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas, luego vaciadas. Las tarjetas de crédito, rechazadas. Su mundo, que alguna vez fue un horizonte ilimitado de privilegios, se redujo al tamaño de unas pocas cajas de cartón. Las amigas de la sociedad que habían brindado por ella en su baby shower ahora desviaban sus miradas, sus susurros, siguiéndola como un viento frío. Ya no era Lucía Romero de Vargas, la elegante esposa de un titán. Era un escándalo, una advertencia, una mujer despreciada y, peor aún, una mujer que había sido empobrecida. En su mundo, la pobreza era el único pecado imperdonable. Ella empacó el cuarto del bebé ella misma. Cada diminuto atuendo y manta suave, una puñalada fresca a su corazón. Era un fantasma, rondando el cascarón de su propia vida. Su abogado, un hombre amable pero cansado que había servido a su familia durante 40 años, le expuso la sombría realidad. El acuerdo prenupcial es una fortaleza, Lucía. Tu padre ayudó a redactarlo para proteger los activos familiares, en caso de que el matrimonio fracasara. La ironía es que Nicolás lo ha torcido. Ha argumentado con éxito que, dado que absorbió las industrias Romero en la consolidada Vargas y luego hizo crecer la empresa exponencialmente, todos los activos ahora se consideran su creación. ¿Así que no obtengo nada?, preguntó ella, con la voz hueca. Está legalmente obligado a proporcionar manutención infantil una vez que nazca el bebé, dijo el abogado, una pequeña misericordia en un mar de devastación. Pero Nicolás ya está sentando las bases para luchar por la custodia exclusiva, alegando que usted es emocionalmente inestable e incapaz financieramente de cuidar de un niño. La crueldad era impresionante. Él no la ayudaría, sino que usaría su desesperación contra ella para robar a su hijo. Con la pequeña cantidad de dinero que tenía en una cuenta personal de antes del matrimonio, alquiló un pequeño apartamento en una parte sombría y olvidada de Hospitalet, un mundo de distancia de las relucientes agujas de Barcelona. El aire estaba espeso con el olor a tapas baratas y kebabs. Las sirenas por la noche reemplazaron el suave zumbido del control climático del ático. Fue una caída libre, humillante y aterradora. Vendió sus joyas pieza por pieza. Los pendientes de diamantes que Nicolás le había regalado por su primer aniversario pagaron 3 meses de alquiler. El collar de perlas de su abuela cubrió sus visitas médicas iniciales para el bebé. Cada transacción se sentía como si estuviera vendiendo un pedazo de su pasado, de sí misma. Una tarde lluviosa, muy embarazada y emocionalmente exhausta, estaba en un abarrotado supermercado, sus artículos en la cinta transportadora, una caja de leche, una hogaza de pan, huevos, vitaminas prenatales. El total ascendió a 27,42 euros. Deslizó su tarjeta de débito. Rechazada. Un calor de vergüenza se apoderó de su cuello. Lo intentó de nuevo. Rechazada. La cuenta estaba vacía. Había calculado mal. «Señora», le preguntó el cajero, con impaciencia. La gente en la fila detrás de ella comenzó a murmurar. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Rebuscó en su bolso. Sus manos temblaban, buscando unos pocos billetes sueltos que sabía que no estaban allí. Se vio obligada a dejar los comestibles en el mostrador, murmurando una disculpa mientras huía de la tienda, las miradas comprensivas y a la vez de juicio de los extraños quemándole la espalda. Caminó por cuadras bajo la lluvia, sin importarle estar empapada hasta los huesos, el sentimiento de humillación total y completa, un nudo frío y duro en el estómago. Iba a traer un niño a este mundo, y ni siquiera podía permitirse comprar leche. Esa noche,
Se sentó en la oscuridad de su pequeño y desconocido apartamento. Los sonidos de la ciudad, un rugido opresivo. La orden de desalojo para el ático había llegado esa mañana, un documento oficial y frío que marcaba el final de su vieja vida. Estaba completamente sola, despojada de su identidad, su seguridad y su dignidad. Había tocado fondo. Aferró su vientre, las suaves patadas del bebé, un recordatorio de lo único que Nicolás no podía quitarle. Él era todo lo que le quedaba, mientras la desesperación amenazaba con devorarla por completo. Se hizo una promesa silenciosa al hijo que aún no conocía. No dejaré que nos rompa. Encontraré una manera. Acto 4. El pacto feudal y la deuda de honor. 3 semanas antes de su fecha de parto, llegó la notificación final de desalojo. Era una advertencia austera, en letras rojas, pegada a la puerta de su apartamento. Una declaración pública de su fracaso. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. No tenía a dónde ir. Sus fondos restantes estaban casi agotados, y la perspectiva de encontrar un nuevo apartamento en su estado, sin ingresos ni referencias, era imposible. Pasó la mañana al teléfono llamando a refugios, su voz espesa de vergüenza. Todos estaban llenos. Mientras estaba sentada en su desgastado sofá, la aterradora realidad de dar a luz en las calles cerniéndose sobre ella, llamaron a la puerta con fuerza. Su corazón dio un vuelco, asumiendo que era el propietario o un agente de la ciudad. Lo ignoró, esperando que se fueran. El golpe vino de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. Con un suspiro pesado, se levantó y se arrastró hasta la puerta. Mirando por la mirilla, un hombre con un traje oscuro e impecablemente hecho a medida estaba en el pasillo lúgubre. Por un momento, no lo reconoció. Luego, la sangre se le heló. Era Héctor Montegro. Su mente se aceleró. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Era esto algún nuevo juego cruel de Nicolás, enviando a su archirrival para regodearse de su ruina? Sus instintos protectores se encendieron y descorrió el pestillo, abriendo la puerta solo unos centímetros. «¿Qué quiere?», demandó, su voz más fuerte de lo que se sentía. Los ojos de Héctor Montegro, los mismos ojos intensos y analíticos que recordaba de la gala, se fijaron en su apariencia, su desgastado vestido de maternidad, el miedo en su expresión, el apartamento destartalado visible detrás de ella. Él no se burló, no sonrió. Su rostro era una máscara estoica. «Señora Vargas», dijo con voz de bajo profundo, «mi nombre es Héctor Montegro. ¿Puedo hablar un momento?» «Es Romero», lo corrigió ella bruscamente, «y no tengo nada que hablar con usted. Usted es amigo de mi esposo». «De su exesposo», aclaró. Una distinción sutil, pero significativa. Y Nicolás Vargas y yo no somos, ni hemos sido nunca amigos. Todo lo contrario. Hizo una pausa. «Estoy aquí por su padre, don Roberto Romero». La mención de su padre, muerto hacía 3 años, fue un shock que la desarmó momentáneamente. «¿Mi padre? Fue mi mentor», dijo Héctor simplemente. Cuando tenía 19 años, sin nada más que un plan de negocios a medias para una empresa de software, él vio algo en mí. Me dio una pequeña inversión inicial, no de su empresa, sino de su propio bolsillo. Me hizo prometer que nunca lo mencionaría, para construir mi propio nombre. Esa inversión fue el cimiento de todo lo que tengo hoy. Le debo una deuda que nunca podré pagar. Lucía lo miró fijamente, sin palabras. Su padre tenía un don para encontrar y nutrir jóvenes talentos.
pero nunca había mencionado a Héctor Montegro. Este hombre, este titán corporativo temido por todos, era un producto de la tranquila generosidad de su padre. He estado siguiendo lo que Nicolás le ha hecho, continuó Héctor, su mirada inquebrantable. Lo que está haciendo no es solo inmoral, es una profanación del legado de su padre. Don Roberto construyó su empresa sobre la integridad. Vargas la está destruyendo con la codicia y está intentando destruir a su hijo. ¿Por qué está aquí?, preguntó ella de nuevo, con la voz más suave esta vez. Estoy aquí para ofrecerle una proposición, dijo. Quiero ayudarla, no por lástima, sino por un sentido de honor hacia el hombre que me ayudó. Sé que se enfrenta al desalojo. Sé que sus fondos se han agotado. Sé que Vargas planea demandarla por la custodia en el momento en que nazca el niño. Lucía se apoyó en el marco de la puerta, el peso de su embarazo de repente inmenso. ¿Qué clase de proposición? Soy dueño de una finca aislada en las afueras de Cataluña, completamente dotada de personal y segura. Puede vivir allí todo el tiempo que necesite. Tendrá la mejor atención médica, estabilidad financiera, todo lo que usted y su hijo requieran. No les faltará de nada. La oferta era tan asombrosa, tan fuera del ámbito de lo posible, que sonaba a trampa. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó ella, volviendo a su sospecha. Nadie hace algo así gratis. La expresión de Héctor permaneció indescifrable. La mayor debilidad de Vargas siempre ha sido su orgullo. Él ve a su hijo no como un ser humano, sino como un activo, una continuación de su dinastía. Abandonó a su hijo por un negocio, pero en el momento en que ese niño nazca, su ego exigirá que lo posea. Intentará quitárselo. Dio un paso más cerca, su presencia llenando el estrecho umbral. Mi propuesta es esta. Le daré todos los recursos que necesita para proteger a su hijo. A cambio, me permite ayudar a criarlo. Permítame proporcionarle la seguridad y el futuro que su padre le ha robado. Permítame interponerme como un baluarte entre su familia y Nicolás Vargas. El nieto de don Roberto Romero no será criado por un hombre así, no lo permitiré. Era un pacto extraño, casi feudal. Un trato nacido de la venganza de honor y el fantasma de un hombre que ambos habían admirado. Lucía miró a este hombre poderoso y enigmático y no vio una amenaza, sino un salvavidas potencial. Él le estaba ofreciendo a ella y a su hijo nonato un santuario. La alternativa era la calle. Pensó en la fría humillación del supermercado, en las condenatorias letras rojas de la notificación de desalojo y en las escalofriantes palabras de Nicolás en el cuarto del bebé. Le había prometido a su hijo que encontraría una manera. Quizás esta era una manera peligrosa, poco ortodoxa y desesperada. Tendrá que haber condiciones, dijo, poniéndolo a prueba, su mente comenzando a funcionar de nuevo lentamente. Mi hijo llevará mi apellido, Romero, y yo seré su madre, su única madre. Usted es un guardián, un benefactor. Nada más. Héctor asintió, aceptando sus términos sin dudarlo. Por supuesto, es su hijo. Simplemente estoy ofreciendo mi protección. Lucía respiró hondo, una inhalación temblorosa. Estaba haciendo un trato con el mayor enemigo de su esposo y confiando su futuro y el de su hijo a un hombre que apenas conocía. Era un salto de fe a un abismo oscuro, pero era mejor que la ruina segura que le esperaba. De acuerdo, señor Montegro, dijo, encontrando su intensa mirada. Tenemos un trato. Recuerda, dale me gusta y suscríbete si crees que Lucía tomó la decisión correcta. Coméntanos qué harías tú en su lugar. Acto 5. El santuario y el fantasma de la venganza.
La finca, llamada Villa Montegro, era menos una casa y más un reino tallado en las exuberantes colinas de la Cataluña interior. Un largo camino sinuoso flanqueado por robles centenarios conducía a una majestuosa mansión de piedra gris con vistas a un lago privado. Era una fortaleza de tranquilidad y riqueza, un mundo de distancia de la mugre y la desesperación de su apartamento de Hospitalet. Héctor cumplió su palabra. Era una presencia discreta y respetuosa. La instaló en una hermosa suite de habitaciones con vistas a los jardines. Dispuso que un equipo de los mejores médicos prenatales la visitara a domicilio y se aseguró de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Su personal era profesional y amable. Por primera vez en meses, Lucía pudo respirar. Estaba a salvo. Héctor trabajaba principalmente desde una gran oficina, con estanterías en la planta baja, y sus interacciones fueron inicialmente formales. Ocasionalmente compartían una cena tranquila, durante la cual él le contaba historias sobre su padre, don Roberto, anécdotas de su visión para los negocios, su sorprendente humor y su inquebrantable fe en las personas. A través de Héctor, Lucía sintió una conexión con el padre que tanto extrañaba y comenzó a ver al hombre detrás de la despiadada reputación corporativa. Vio un hombre de profunda lealtad, impulsado por un estricto código de honor personal. A medida que se acercaba la fecha de su parto, creció una extraña y tranquila compañía entre ellos. Él la encontraba en la biblioteca y sin decir palabra, le entregaba una taza de té descafeinado. Ella dejaba la sección de negocios del periódico en su escritorio, abierta en un artículo que pensaba que le parecería interesante. Rara vez hablaban de Nicolás, pero su presencia permanecía como un veneno en el aire, la razón tácita de su extraña alianza. La noche en que se puso de parto, una feroz tormenta eléctrica rugía afuera, reflejando el hermoso caos del nacimiento. Fue Héctor quien la encontró respirando durante una contracción en el pasillo. Su compostura era absoluta. La ayudó a subir al coche que ya tenía encendido y le habló con voz tranquila y firme durante el trayecto hasta el ala privada del hospital que había reservado. Nunca se fue de la sala de espera. Óscar Romero nació justo cuando el sol comenzaba a salir. La tormenta había pasado. Era pequeño y perfecto, con un mechón de pelo oscuro y los ojos azul profundo de su madre. Cuando la enfermera se lo trajo a Lucía, su corazón se expandió con un amor tan feroz y que lo abarcaba todo, que eclipsó todo el dolor y la traición del año pasado. Era suyo. Era su razón para todo. Más tarde ese día, le permitió a Héctor verlo. Él se paró en el umbral de su habitación del hospital, luciendo dubitativo por primera vez desde que lo conoció. Parecía fuera de lugar, un titán de la industria humillado por la vista de un bebé diminuto y dormido. «Adelante, Héctor», dijo ella suavemente. Él se acercó a la cuna lentamente, con la mirada fija en el bebé. Miró a Óscar. Sus rasgos severos se suavizaron en una expresión de asombro y algo más, algo parecido a la reverencia. «Se parece a ti», dijo Héctor, con voz tranquila. «Tiene mis ojos», asintió Lucía, «pero ese ceño fruncido es todo suyo». Héctor extendió un solo dedo y acarició suavemente la mejilla del bebé. Óscar se agitó, pero no se despertó. En ese pequeño y silencioso gesto, Lucía vio la verdad de su promesa. Esto no era solo venganza contra Nicolás, o una deuda con su padre. Este hombre poderoso y solitario estaba cautivado. Mientras tanto, en Barcelona, Nicolás Vargas y Blanca Cruz estaban en la portada de Vogue España, celebrando su boda y aclamada como el evento social del año. El artículo mencionaba sus planes para el futuro.
para la dinastía Vargas Cruz. No había mención de un niño. Nicolás se enteró del nacimiento a través de un investigador privado que había contratado para rastrear a Lucía. La noticia cayó con un golpe sordo en su pecho. Un hijo. Tenía un hijo. Vio las fotos que el investigador privado había tomado desde la distancia. Lucía saliendo del hospital, con aspecto cansado pero radiante, y Héctor Montegro, su enemigo jurado, llevando la silla de coche del bebé con un aire de propiedad. Una rabia negra y posesiva lo llenó. Montegro se estaba entrometiendo en sus asuntos, tocando lo que era suyo. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Blanca, entrando en su estudio, goteando joyas de una fiesta a la que estaban a punto de asistir. «Nada», espetó Nicolás, cerrando el portátil. «Solo una molestia de negocios», pero no era solo una molestia. Era una semilla de obsesión. El hijo que había ordenado borrar ahora estaba vivo, bien y bajo la protección de su mayor rival. La existencia de Óscar Romero era un cabo suelto en el tapiz perfecto de su nueva vida. Y Nicolás Vargas no toleraba cabos sueltos. Por ahora, lo ignoraría. Consolidaría su poder y disfrutaría de su victoria. Pero sabía, con una certeza que lo helaba, que un día vendría a cobrar su activo. De vuelta en la tranquila serenidad de Villa Montegro, Lucía observó a Héctor sostener a Óscar por primera vez. Sus manos grandes y capaces, sorprendentemente gentiles. Una nueva vida había comenzado, no la que ella había planeado, sino una forjada a partir de las cenizas de la anterior. Una vida construida sobre una extraña base de honor, gratitud y un amor compartido por el niño pequeño que dormía pacíficamente, ajeno a la tormenta que había precedido su llegada, o a la que se estaba acumulando en el horizonte. Acto 6. El regalo de la paternidad, elegida. Los siguientes 6 años transcurrieron en una quietud idílica que se sintió preciosa y precaria. Villa Montegro se convirtió en un santuario, un mundo en sí mismo, donde Óscar Romero pudo crecer protegido de la identidad de su padre biológico. Para Óscar, el hogar era la extensa finca con sus jardines secretos y el lago resplandeciente. La familia era su madre, Lucía, y el hombre alto y tranquilo al que llamaba Héctor, y que con el tiempo se convirtió perfectamente en papá. La transformación de Héctor fue sutil, pero profunda. El empresario frío y calculador seguía allí, dirigiendo su imperio global desde su oficina con eficiencia despiadada. Pero en el momento en que salía de esa habitación, era el padre de Óscar en todos los sentidos que importaban. Le enseñó al niño a hacer patitos en el lago, sus risas compartidas resonando en el aire fresco del otoño. Se sentó en una silla diminuta, en una mesa pequeña para fiestas de té imaginarias, su gran figura cómicamente fuera de lugar, con una expresión seria mientras preguntaba por la salud del oso de peluche de Óscar. Sir Reginaldo nunca se extralimitó. Siempre consultó a Lucía sobre las principales decisiones de crianza. Su devoción era absoluta. Estaba allí para cada rodilla raspada, cada noche febril, cada triunfante dibujo garabateado con crayones que le presentaban como una obra maestra. Él era la roca firme e inquebrantable sobre la que se construyó su pequeña familia. Lucía también floreció. Con el aliento y el respaldo financiero de Héctor, volvió a su primer amor, la arquitectura paisajista. Fundó una pequeña firma boutique, trabajando desde un estudio de diseño que Héctor había construido para ella en una de las antiguas cocheras de la mansión. Su talento, antes un mero hobby, floreció en un negocio exitoso.
Ella recuperó su independencia y su identidad, no como la esposa descartada de Nicolás Vargas, sino como Lucía Romero, una diseñadora respetada y una madre amorosa. El vínculo tranquilo entre ella y Héctor se profundizó en una amistad profunda y confiada, una asociación en el sentido más verdadero de la palabra. La cuestión del romance nunca surgió. Su propósito compartido, Óscar, era demasiado sagrado para complicarlo. En Barcelona, la vida de Nicolás Vargas era una imagen especular de la de ellos, perfecta en apariencia, hueca por dentro. La fusión con Cruz Telecom lo había hecho espectacularmente rico y poderoso, un rey en la jungla de cemento. Él y Blanca eran accesorios ineludibles en la escena social, sus vidas un brillante espectáculo de felicidad conyugal. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático minimalista, el silencio era ensordecedor. Su matrimonio era un contrato comercial y tenía una cláusula flagrante e incumplida: un heredero. Después de años de intentarlo, de tratamientos invasivos y silenciosas decepciones, sus médicos emitieron el veredicto final. Blanca no podía concebir. La noticia destrozó la frágil tregua de su relación, exponiendo su núcleo transaccional. Lorenzo Cruz comenzó a mirar a su yerno con una decepción apenas disimulada. Una dinastía requería un sucesor. Fue entonces cuando los pensamientos de Nicolás comenzaron a vagar, a fijarse en el hijo que había abandonado. El cabo suelto era ahora un niño de 6 años. Su obsesión comenzó pequeña. Le pagó a su investigador privado una cantidad exorbitante de dinero por actualizaciones. Primero vinieron informes, luego fotografías. Él se quedaba mirándolas durante horas en la oscuridad de la noche, con un vaso de scotch caro en la mano. Allí estaba Óscar, en un pony, Héctor dirigiéndolo, con una rara y genuina sonrisa en el rostro del hombre. Allí estaba Óscar en un columpio, su madre empujándolo, su rostro iluminado de alegría. Allí estaba Óscar, en una obra de teatro escolar, vestido de árbol, con Héctor y Lucía sentados en primera fila, pareciendo, a todas luces, una familia orgullosa y normal. Y en cada foto veía un fantasma de sí mismo. La forma de la mandíbula del niño, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente. Este era su hijo, su sangre, su legado, y Héctor Montegro lo estaba criando. El pensamiento era un veneno vil, retorciendo su orgullo en un nudo de celosa furia. Montegro no solo lo había vencido en los negocios, había robado a su hijo, su propia inmortalidad. El punto de quiebre llegó en su cuarentilla. Blanca le organizó una suntuosa fiesta, una sala llena de personas que admiraban su riqueza, pero que no sabían nada del hombre. Mientras brindaban por su éxito, vio una nueva foto en su teléfono seguro. Era de Óscar, con una sonrisa sin un diente, sosteniendo una tarjeta de cumpleaños casera. La leyenda del investigador privado decía: sujeto celebrando el cumpleaños de Héctor Montegro. Estaban celebrando a su enemigo. Su hijo llamaba papá a su enemigo. La ilusión de su vida perfecta se desmoronó. La riqueza, el poder, la hermosa esposa. Todo era insignificante. Ya no quería una dinastía. Quería a su hijo. El niño ya no era una complicación para borrar o un activo para poseer. En la mente distorsionada de Nicolás, Óscar se había convertido en el premio de la competencia definitiva contra Héctor Montegro. Y Nicolás Vargas nunca, jamás perdía. Levantó el teléfono y marcó el número del abogado de derecho familiar más despiadado del país.
Mi nombre es Nicolás Vargas, dijo, con la voz fría y clara. Quiero obtener la custodia de mi hijo. Acto 7. El baluarte de la elección y la exposición. Los documentos legales llegaron una mañana fresca de octubre, entregados por un mensajero con el rostro de piedra. El grosor de la carpeta era un acto de intimidación en sí mismo. Las manos de Lucía temblaron mientras leía la petición. Nicolás Vargas contra Lucía Romero, por la custodia legal y física exclusiva de Óscar Romero. La petición era una obra de ficción, una obra maestra de asesinato de carácter. La pintaba como una oportunista inestable y cazafortunas que había caído en las garras de Héctor Montegro, un hombre de carácter cuestionable que había insidiosamente alienado al niño de su padre natural. Retrataba a Nicolás como el padre afligido, que después de un período de agitación emocional, ahora estaba preparado financiera y emocionalmente para proporcionar a su hijo el hogar estable y amoroso que se merece. Héctor lo leyó por encima de su hombro, su rostro endureciéndose hasta el granito. «No solo viene por Óscar», dijo, con un gruñido bajo. «Viene por todo. Quiere destruirnos». La batalla que siguió fue brutal y pública. Nicolás utilizó los medios de comunicación como su arma personal. Los titulares gritaban en los tabloides: «Magnate lucha por recuperar a su hijo del rival multimillonario». Ellos fueron retratados como los villanos en su narrativa cuidadosamente elaborada. Los abogados de Nicolás fueron implacables. El día que Lucía tuvo que prestar declaración fue uno de los peores de su vida. Durante 6 horas, la abogada principal de Nicolás, un tiburón en un traje de 1,000 euros, llamada Beatriz Sanz, desmenuzó su vida, sus elecciones, su valor como madre. «Señorita Romero», comenzó Sanz, con la voz chorreando con descendencia. «¿No es cierto que estaba sin un céntimo y enfrentando el desalojo cuando aceptó la generosa oferta del señor Montegro? Estaba en una situación difícil porque mi exesposo me cortó ilegalmente de todos los activos matrimoniales», replicó Lucía con la voz firme, a pesar del furioso latido de su corazón. «Así que usted celebró un acuerdo financiero con el conocido enemigo comercial de su exesposo, un acuerdo que le proporcionó una vida de lujo a cambio de... ¿Qué exactamente? ¿El afecto de su hijo? Hice una alianza para proteger a mi hijo», respondió ella. «Mi hijo no es una mercancía. Ese es un concepto que debería discutir con su cliente». Héctor, mientras tanto, luchaba una guerra en un frente diferente. Utilizó sus propios recursos formidables, no para atacar, sino para defender. Su equipo legal construyó una fortaleza de evidencia, documentando la vida feliz, estable y ricamente satisfactoria de Óscar. Fotos, videos, informes escolares y testimonios de profesores y médicos, todos pintando una imagen de un niño querido y próspero. El clímax llegó en la silenciosa y estéril audiencia de custodia a puerta cerrada. Nicolás estaba allí, luciendo poderoso y confiado. Blanca, una estatua silenciosa y ansiosa a su lado. El abogado de Lucía, un hombre tranquilo y metódico, se acercó a Héctor en el estrado. «Señor Montegro, usted no es el padre biológico de este niño. No tiene reclamo biológico ni derecho legal. ¿Qué es usted exactamente para Óscar Romero?» Héctor miró no a la abogada, sino a la jueza. Su voz, cuando habló, era tranquila y clara, desprovista de la ira que intentaban provocar. «Soy el hombre que le da la mano cuando le tiene miedo a la oscuridad. Soy el que anima más fuerte en sus partidos de fútbol. Soy el que explica por qué el cielo es azul y el que escucha sus chistes de toc-toc, incluso cuando sé el remate. Tiene usted razón. No tengo reclamo biológico. Mi reclamo está escrito en los 6 años de cuentos, antes de dormir.
rodillas vendadas y amor incondicional. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Soy su papá. El golpe final, sin embargo, provino de una fuente inesperada. Los abogados de Héctor llamaron a Blanca Cruz de Vargas al estrado. El equipo de Nicolás objetó furiosamente, pero la jueza lo permitió. Blanca estaba pálida, su compostura frágil. Señora Cruz de Vargas, en su petición, su esposo declara su deseo de proporcionar un hogar estable con 2 padres para su hijo. ¿Comparte usted este deseo? Blanca dudó. Sus ojos se dirigieron hacia Nicolás, quien le lanzó una mirada de pura amenaza. Ella respiró temblorosamente. Sí, susurró. ¿Y siente que puede proporcionar esa estabilidad dadas las circunstancias de su matrimonio? Sí. El abogado hizo una pausa. Luego colocó un archivo en el estrado de los testigos. Entonces, ¿puede explicarle al tribunal los documentos que tengo frente a mí, los firmados por usted y su esposo, reteniendo a una de las mejores agencias de subrogación del país, fechados una semana después de que se enteró de que el señor Vargas tenía un hijo biológico? La sala se quedó en silencio. Nicolás se puso rígido. Su señoría, continuó el abogado, el señor Vargas no ha estado buscando un hijo, ha estado buscando un heredero. Cuando quedó claro que su esposa no podía proporcionarle uno, recurrió al hijo que había descartado previamente como un cabo suelto. Esto no es por amor, es por adquisición. Blanca miró fijamente los documentos, luego a su esposo, y algo dentro de ella se rompió. Los años de negligencia emocional, de ser un peón en sus ambiciones dinásticas, todo llegó a un punto crítico. Él me dijo, con voz temblorosa, pero encontrando una nueva fuerza. Me dijo que el niño era un error. Me dijo que Lucía no era apta. Cuando se enteró de que ella estaba bajo la protección de Héctor, se obsesionó. Dijo que era la pieza final de su colección, que poseería todo lo que Montegro alguna vez quiso. Se acabó. La mentira fue expuesta. La narrativa cuidadosamente construida de Nicolás se derrumbó, revelando la ambición fría y rapaz debajo. El fallo de la jueza fue rápido y mordaz, otorgando a Lucía la custodia exclusiva y emitiendo una orden de alejamiento permanente contra Nicolás. Sus derechos de visita fueron suspendidos indefinidamente. Él había perdido. Mientras salían del juzgado, parpadeando a la luz del sol, Lucía vio a Nicolás de pie junto a su coche. Parecía disminuido, su poder despojado, dejando solo el cascarón hueco de un hombre. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella no sintió nada. Ni odio, ni ira, ni siquiera lástima. Simplemente era un extraño, un fantasma de una vida que ya no era suya. Héctor puso un brazo protector alrededor de su hombro, y se alejaron, dejando a Nicolás a la ruina que él mismo había creado. Esa noche, de vuelta en la mansión, acostaron a Oscar. «Papá», murmuró Oscar somnoliento, ¿ganaste tu gran reunión de hoy? Héctor le alisó el cabello de la frente a Oscar. «Sí, hijo», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Ganamos». Él y Lucía se quedaron en el pasillo por un momento, la tranquila paz de la casa asentándose a su alrededor. Ella extendió la mano y tomó la suya. No fue un gesto de romance, sino de algo más profundo. Asociación, gratitud y un vínculo inquebrantable compartido. Habían enfrentado la tormenta juntos y habían emergido a la calma. Eran una familia, no de sangre, sino de elección. Y en la tranquila fortaleza de Villa Montegro, finalmente estaban verdaderamente en casa. Epílogo y llamada final a la acción,
Así fue como el imperio construido sobre mentiras se desmoronó, y la familia construida sobre el amor se mantuvo más fuerte que nunca. Nicolás Vargas aprendió la lección más dura de todas, que un niño no es una posesión para reclamar, y una familia no se puede adquirir a través de una adquisición hostil. Lucía, Héctor y Óscar demostraron que los lazos más verdaderos no se forjan por la sangre, sino por la elección, el sacrificio y el estar presente cada día. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso ante la traición más cruel, los nuevos comienzos son posibles, y a veces, el mayor protector proviene del lugar más inesperado. ¿Qué piensas del viaje de Lucía y el acto supremo de lealtad de Héctor? ¿Crees que la paternidad de elección es más fuerte que la biológica? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia de resiliencia y amor inesperado te conmovió, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que ame una historia de justicia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Gracias por escucharnos.